Bienvenidos a Encamíname a una respuesta, donde el oyente pregunta y la palabra de Dios responde. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Grandiosa oportunidad la que el Señor nos da en este día para seguir participando de todas las riquezas espirituales. Muchas gracias a todos los oyentes que se suman, que participan y que desde el primer instante están participando de este especial fin de año en el que, hemos venido tratando en varios programas consecutivos temas relacionados con las festividades navideñas. Y además de eso, pues algunas otras cosas que poco a poco se han ido conectando con esta celebración y todo lo que esconden, estas festividades, su trasfondo espiritual. También qué es lo que nos habla la palabra respecto a todo lo que se celebra en este mes de diciembre y el contexto histórico para que comprendamos el origen de todo esto. Entonces, como siempre, los animamos para que participen con nosotros de este programa Encamíname una respuesta. Ustedes pueden a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, puedan allí dejar sus preguntas, sus inquietudes y en este espacio, con la ayuda de la guía del Señor y a través de su palabra, estaremos dando respuestas. También nos encuentran en plataformas como YouTube y Spotify y pueden seguir nuestra señal en vivo y en directo a través de nuestro sitio web www.encaminameradio.com. Y bien, vamos a seguir adelante con lo que el Señor nos permite el día de hoy. Recuerden que ustedes han participado como oyentes y nos han dejado sus preguntas relacionadas con esta época de celebraciones navideñas. Y precisamente una de las preguntas de uno de nuestros oyentes está relacionado con el personaje que representa esta celebración. Así que los invito para que a continuación escuchemos el mensaje que nos envía nuestra oyente Angélica a través de nuestro WhatsApp. Encamíname a una respuesta. Quisiera que nos enseñaran de dónde salió Papá Noel o cuál es la historia, en qué se basan para creer en el Papá Noel. Bien, ella nos pregunta acerca de Papá Noel y su verdadero origen. Y con la ayuda del Señor, pues vamos a profundizar acerca de esto y a comprender más acerca de este personaje que en realidad se convierte en el antihéroe de la Navidad, en el antihéroe de esta celebración. A lo largo y a lo ancho del mundo, Papá Noel tiene múltiples y variados nombres. Entonces, dependiendo del país, pues es su nombre. En algunos lugares San Nicolás, en otros Santa Claus, en otros el Viejito Pascuero, el Padre Hielo, y la mayoría de veces es representado como el viejito barrigón que tiene cachetes rosados, que está vestido de rojo o de azul, que tiene una barba blanca larga, y este es el que se ha convertido en el personaje representativo de la Navidad. Sin embargo, hay un asunto que no podemos ignorar, y es que no siempre este personaje es representado como un viejito barrigón que va por todo el mundo con un trineo repartiendo regalos a todos los niños que se porten bien. Y los que no se portan bien, pues no les dejan regalos. O no siempre también es representado como el señor vestido de rojo que entra por una chimenea y deja los regalos bien debajo del árbol o bien dentro de unas botas de tela. La realidad es que este personaje es representado de muchas otras maneras. En Colombia, en nuestro país, normalmente es representado con el niño Dios. El niño Dios que deja también los regalos a los niños, y de hecho se acostumbra, aún en la actualidad, que los niños escriban cartas al niño Dios para que les traiga regalos. En otros países es representado por una bruja, Befana, que con la ayuda del Señor más adelante también vamos a tener la oportunidad de aprender y de profundizar un poco más respecto a esto. Pero vamos a darle la oportunidad al pastor Danilo para que nos ponga en contexto histórico acerca del nacimiento de este personaje tan reconocido y tan aceptado
a nivel mundial. Pastor. Amén, hermana, Dios les bendiga. Pues como hemos venido tocando con la ayuda del Señor este tema de la Navidad tan complejo, ¿por qué? Por las tradiciones y todo lo que se ha sumado a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos. Vamos a encontrar que esto es una mezcla promiscua de muchas tradiciones y pues me parece acertado usar esa frase promiscua, esa palabra, esa expresión promiscua, porque realmente tiene que ver con una mezcolanza de todo lo que es inmoral, lo que no es grato y lo que no es aceptable delante de la presencia del Señor. Vemos entonces a este personaje que muchos afectuosamente aún, y algunos que hemos visto películas de Navidad, afectuosamente le dicen Santa. Pero pues como usted lo estaba comentando, hermana Juliet, Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel y todas sus derivaciones son el mismo personaje navideño, pues que con el tiempo ha ido tomando distintas formas y significados dependiendo del lugar o de la época en donde se ha movido este misterioso personaje. Y pues precisamente ahí apareció en las fiestas navideñas y hace parte del mundo navideño. Entonces, para analizar más lo que es el origen de este personaje, pues obviamente nos tenemos que remontar al pasado. La Navidad nosotros sabemos que pues empezó a celebrarse más o menos aproximadamente unos 300 años después de Cristo, de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y pues esto fue dado gracias a que un hombre que aún el mismo establecimiento babilónico ha canonizado, como lo fue Constantino, llamándolo, atribuyéndole como el primer papa del establecimiento babilónico. Este hombre permitió supuestamente que el cristianismo fuera legal en el Imperio Romano, pero la estrategia detrás de esto era precisamente eso. Como Satanás no pudo acabar con el testimonio fiel de muchos verdaderos creyentes que murieron como mártires entregando sus vidas por causa de defender una verdad, entonces se conoce históricamente, y eso nosotros sabemos que está más que registrado, que en lugar de poder erradicar el cristianismo por la fuerza y la magnitud que estaba teniendo en tantas almas y a través de tantas masacres, de tantas muertes espantosas, entonces la estrategia cambió, y que es una estrategia que realmente sí que le ha dado resultado a Satanás. ¿Por qué? Porque en el momento en que quedó dentro de un imperio tan pero tan pagano como nosotros sabemos que es y que ha sido el Imperio Romano, la idea fue pues paganizar el cristianismo, infiltrarlo y hacer que la fe cristiana se convirtiera en una religión de hombres completamente llenos, pero no precisamente del Espíritu Santo, sino de muchos malignos y perversos y mezquinos deseos para desviar a las almas de la verdad, de esa verdad preciosa que es salvadora y es la única que realmente puede llegar al conocimiento de Dios. Entonces, pues ahí empieza a aparecer estas celebraciones navideñas, y pues se da una aproximación más o menos en el año 336 después de Cristo. En el siglo V, hasta el siglo V, queda establecida oficialmente, eclipsando la original celebración del Sol Invictus. Entonces nosotros sabemos que esto en un principio fue una fiesta para el dios Sol, pero también es una celebración que también ya dentro del establecimiento babilónico también se le atribuye en honor a Adán y Eva, y pues bueno, y también a la Reina del Cielo. Bueno, como lo hemos dicho y como lo hemos visto, es una mezcla de todo, pero todo lo que es antidios y todo lo que es pagano y todo lo que es perverso. ¿Qué pasa? Entonces, dentro de esta iglesia ya paganizada, se buscaría uno de los personajes de la mitología que fueran íconos o representantes de lo que es ser una buena persona o alguien que es buena gente, y pues que se ganó el afecto de algunas personas que estaban pasando necesidad, porque la idea es esa, ¿no? Siempre mostrar a estas personas que son canonizados como santos, cuando realmente sabemos que se duda mucho de esto, y pues realmente nosotros sabemos que el único santo, completamente santo desde su nacimiento hasta su ascensión al reino de los cielos, pues ha sido nuestro Señor Jesucristo. Ninguna persona en este mundo ha vivido tan perfectamente que se le pueda atribuir ese mérito por sí mismo. Pero bueno, el establecimiento babilónico, eso es lo que ha generado, y pues en este caso uno de tantos fue San Nicolás. San Nicolás, pues un querido obispo griego que vivió en lo que hoy nosotros conocemos como lo que es la actual Turquía. Fue muy venerado durante la Edad Media. Ya hemos hablado un poquito de la Edad Media, porque realmente hablar de la Edad Media, eso es un tiempo
realmente muy oscuro y muy oscuro en todos los sentidos. De ahí fue donde se extendieron grandes y perversas manipulaciones doctrinales y todo tipo de perversidad y de pecado precisamente se dieron en un tiempo tan oscuro como el de la Edad Media. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo, pues aún se conservan, desde ese tiempo se conservan las reliquias en la Basílica Italiana de San Nicolás. Nicolás de Bari era un sacerdote nativo de Licia y, según la leyenda, rescató a 3 hijas de un hombre que no tenía dinero para poder pagar su casamiento. O sea, en esa época era importante. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para que una mujer se pudiera casar era que tuviera la dote. Entonces, ¿qué pasa? Como el padre de estas 3 mujeres no tenía la dote, entonces pues estas mujeres iban a estar condenadas a ser solteronas, a la soltería, y pues eso en esa época pues no era muy bien visto. ¿Qué pasa? Nicolás de Bari puso en secreto bolsitas de oro dentro de los calcetines que ellas dejaban secando sobre la chimenea, y de ahí el origen de esta tradición. Por eso, si nosotros miramos todos estos tipos de decoraciones en los árboles de Navidad, en las chimeneas, bueno, donde quieran ponerlos, en tiempo navideño se pone en cualquier lugar, en las puertas, en los dinteles, en donde quiera que la gente desee ponerlos. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué esas medias? ¿Qué tienen que ver esas medias? ¿Eran las medias de Papá Noel, de Santa Claus o qué? Pero pues mirando esta historia nos damos cuenta que esto se originó de ahí, de este acto de caridad que tuvo Nicolás de Bari para que estas mujeres pudieran pagar su dote y pudieran casarse con algún hombre que de pronto les iba a dar una satisfacción en cuanto a cumplir eso que este sacramento, por así decirlo, que en esa época era tan bien visto y tan respetado, y era algo que también hacía que la mujer tuviera un poco más de dignidad. Entonces, en todo esto, pues vemos que esta es una tradición que poco a poco se va formando, es como un rompecabezas que se va tomando un poco de acá y un poco de allá, una pieza de aquí, otra pieza de allá, y va armando todo, que es lo que nosotros conocemos como lo es a esta festividad pagana de la Navidad. El mito de Santa Claus ingresa a las viviendas a través de la chimenea es compartido por muchos benefactores de regalos en Europa, y por ejemplo en la tradición nórdica precristiana, Odín, que nosotros ya sabemos por las películas modernas que han salido de esto de los dioses y los héroes que tienen batallas épicas, Odín entraba a través de las chimeneas durante el solsticio. En la tradición italiana, Befana es una bruja que viaja cubierta de hollín debido a que esta bruja entra por las chimeneas de las casas y deja regalos a los niños. Entonces, si nos damos cuenta que siempre hay alguien que entra no precisamente por la puerta, sino por la chimenea, para que supuestamente este afecto que tiene hacia los niños, pues ellos puedan recibir un regalo precisamente en la noche de la Navidad. Y esto es increíble porque aquí nos damos cuenta cómo esta mezcla promiscua de tanto paganismo lo permite todo, ¿no? Permite a un viejito buena gente que ni siquiera solamente Dios sabe dónde salió, supuestamente un obispo, pero bueno, eso se tolera. Pero llegar al punto de tolerar esto, que una bruja entre por una chimenea en una casa para dejarle regalos a los niños, esto es algo absurdo, porque nosotros como cristianos creyentes y aún las personas que no tienen ese conocimiento saben que una bruja es una representación del mal. ¿Por qué? Porque una bruja no es bruja y no tiene poderes porque sí, es porque precisamente ha hecho un pacto con Satanás. Entonces esto es algo terrible, porque nosotros nos damos cuenta que el origen de la Navidad, entre más uno escudriña y más se pone a investigar, nos damos cuenta por todas las orillas donde la tomemos, la Navidad es completa y totalmente pagana. Y metiendo brujas en el cuento que supuestamente son benefactoras de los niños, como en este caso de Befana, pues es algo completamente absurdo, ya que nosotros sabemos cualquier cantidad de testimonios y de hechos corroborables que precisamente lo que más buscan las brujas para sus sacrificios, sus ritos y todos sus aquelarres y todas estas cosas abominables son las vidas de los niños. Esto es algo que nosotros nos damos cuenta que entonces encierra mucha oscuridad y mucho paganismo. Pero bueno, hay que entender algo muy importante, y es que el hogar, cuando me refiero al hogar, estoy refiriéndome al calor, al fuego encendido de la chimenea, siempre ha sido considerado sagrado dentro de la creencia primitiva como una fuente de beneficencia, ¿no? Y entonces siempre ha existido la creencia popular de que elfos y hadas entran a través de este portal, y es muy interesante este concepto. ¿Por qué? Porque ellos espiritualmente es una realidad que la chimenea es un portal,
pero no solamente lo vamos a hablar de una entrada o de una salida de humo por el fuego que se genera y por los leños que se queman, sino que es un portal espiritual que es la entrada. Y nosotros que entendemos de cierta manera como creyentes que es un portal, pues es una entrada, es un pasadizo, es un tránsito de ¿qué? De seres espirituales. Así es que estos seres que supuestamente nosotros creemos como adultos que son de la imaginación y los niños lo toman aún como seres reales, realmente son seres espirituales que de ninguna manera, por donde lo veamos, están asociados con Dios. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta eso, porque es que en la ignorancia de muchas personas simplemente dicen, pero qué malo el arbolito, qué malo la representación de Papá Noel o este muñequito acá y este muñequito allá, pero la ignorancia mata, y eso es terrible porque uno en la ignorancia, por precisamente contrariar un mandamiento directo de parte de Dios, está dando cabida y derechos legales para abrir portales dentro del mismo hogar que va a afectar, por seguir una tradición pagana, no solamente las vidas de los que están presentes en ese hogar, sino también puede afectar a muchas más personas. ¿Por qué? Porque en el momento en que se abre un portal rindiendo culto, veneración o siguiendo una tradición pagana, esto tiene un alcance mucho más grande del que nosotros podemos llegar a imaginarnos, pero como nosotros no lo vemos, no lo creemos y pensamos que esto simplemente son especulaciones que vienen de personas que son fanáticas, de personas que les han lavado el cerebro y personas que pues obviamente son muy cerradas de entendimiento, pero la realidad no es así, porque la misma palabra del Señor nos enseña que esto es algo real y que son hechos verificables a través de todos los actos en los cuales el mismo pueblo de Israel abría y daba muchos derechos a sus vidas, y por eso era que llegaba la maldición por heredar o por seguir las tradiciones y las prácticas paganas de aquellas tierras que el Señor les llevaba a conquistar y a destruir precisamente por el paganismo, la idolatría de las cosas tan abominables que ellos cometían rindiéndole culto a sus dioses. Entonces, en cuanto a esto, yo creo que la hermana Lucero también tiene un aporte que dar, ¿no, hermana Lucero? Sí, pastor, lo que pasa es que quería recordar de que Papá Noel, Santa Claus, bueno, como sea que se les llame, y aún la bruja Befana, ellos manejan la magia, ¿sí? Porque ellos tienen que rodear la tierra en una noche, porque los regalos están a nivel universal. Y fuera de eso, ellos, en el caso de Santa Claus, sus trabajadores, si se pudiera decir así, son gnomos, son duendes. Y los venados que tiene Santa Claus para repartir, mejor dicho, el carruaje de Santa Claus está dirigido por venados que también son mágicos, porque estos venados van por el aire, ¿sí? Ellos no van por tierra, ellos van por aire. Y también tienen que tener algo especial en el caso de Santa Claus para caber en una chimenea. Entonces nos damos cuenta cómo se maneja la magia, y el niño, como es muy dado a esa fantasía, el niño es muy dado a creer eso. Entonces se le empieza a meter ¿cómo se podría decir? Como una especie de satanismo muy filtrado, porque eso es magia, ¿sí? En el caso de la bruja Befana, que ella también es una bruja, pero que reparte regalos a los niños en Italia, esa es una tradición italiana. Pues ella también va por las noches y les deja dulces a los niños, y si el niño se portó mal, pues entonces le deja un chocolate con forma de carbón. Ajá. Entonces nos damos cuenta cómo se pasa de un satanismo puro y duro del 31 de octubre a un satanismo, una hechicería más liviana, si se pudiera decir así, menos frentera más bien, y sin embargo se siguen lo mismo. Es bueno que uno tenga cuidado, ¿sí? Porque bueno, ya el Señor nos está dando un conocimiento, pero sí es analizar a qué se le está rindiendo tributo y a qué se le está rindiendo adoración. Tengo una cita bíblica acá de Hechos 17:29, donde dice: siendo pues linajes de Dios, hablándole Pablo a los atenienses, siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de artes y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces Dios dice, bueno, si ustedes eran ignorantes, porque ¿quién no
Por ejemplo, a mí me gustaban mucho las películas navideñas y me encantaba ver eso y no sé, eso mueve mucho las emociones, pero ya cuando uno ya el Señor como que lo saca de ahí, o como que lo saca no, sino que lo saca de ahí afirmo, pues ya uno, Dios le dice, no, bueno, arrepiéntase porque usted puede terminar adorando a ese Papá Noel como a Dios, porque al niño se le enseña que no es Dios el que provee para los regalos, sino el niño Dios te va a traer. Hazle la carta al niño Dios. Papá Noel o Santa Claus te va a traer esto. Y es más, es tanto, aquí en Colombia no se da tanto la tradición con Santa Claus, pero sí se da con el niño Dios. Pero en otras naciones los papás se disfrazan de Papá Noel y sostienen esa mentira y nunca se les enseña que es Dios el que provee. Y de ahí que al final, en el tiempo, digámoslo así, los niños empiecen a adquirir un ateísmo. Es más, en el caso de Befana, pues venga el regalo de parte de Dios o de parte del diablo, lo importante es que yo reciba regalo, reciba una recompensa, me haya portado bien o me haya portado mal. Entonces tenemos un Dios que bendice y que es exigente, se pudiera decir así, pero tenemos otro Dios que no nos exige nada, que es muy buena gente, que fuera de eso es muy tierno y que me trae regalos pórteme bien o pórteme mal. Entonces imagínense lo que nosotros estamos vendiendo, digámoslo así, a los niños, que son esa generación que se está levantando y que mire hace cuánto es esta tradición y mire por dónde vamos, pleno siglo XXI y todavía seguimos en las mismas. Entonces démonos cuenta cómo Satanás opera para engañar los sentidos de la gente a fin de que se pierda. Entonces ese era el aporte que quería hacer, pastor. Así es, hermana. La cuestión es que esto es más profundo de lo que nos imaginamos porque nosotros simplemente como quedamos con la ayuda del Señor, ¿no? Obviamente, y lo que el Señor nos ha enseñado, pinceladas, pero está mucho más profundo porque lo que habla de la incidencia que ha tenido toda esta acogida de estos ritos paganos es increíble, ya que hoy en día sabemos cualquier cantidad de literatura que se ha movido a través de como esa apología al ocultismo, a los elfos, a las hadas, a los duendes, a los poderes mágicos, todo lo que tiene que ver con Harry Potter, El Señor de los Anillos y todo este tipo de películas góticas que pues yo desconozco mucho eso, de pronto ustedes están más informados con respecto a esto, pero es algo que tiene una acogida pero tan grande que esta señora se está metiéndola dentro de una de las personas más millonarias, más ricas de este mundo, la que fue inspirada para lo de Harry Potter, se hizo multimillonaria a través de toda esta saga, ¿no? Y es increíble que la gran mayoría de los lectores de este tipo de literatura tan oscura y tan diabólica, pues la mayoría son adolescentes, jóvenes y también incluso los mismos niños. ¿Por qué? Porque es que esto es un terreno que Satanás va ganando poco a poco y lo afianza precisamente a través de tradiciones como lo que es Santa Claus, Befana y todo este tipo de personajes oscuros y siniestros que obviamente se familiarizan mucho con ellos y terminan acogiéndolos y aún queriendo ser parte de ese mundo oscuro, que es lo más terrible. Y todo pues muy bien maquillado. Discúlpeme, pastor, me gustaría aportar algo a lo que su merced dice, y es precisamente que se nos olvida que Satanás se viste como ángel de luz. Para que hace referencia a lo de Harry Potter, que de hecho pues eso también tiene su saga de películas, creo que tiene 8 o 9 partes, y es impresionante, ¿no? Porque obviamente cuando el diablo mete un engaño, mete una mentira para desviar, obviamente lo hace de la forma más sutil posible. Entonces todo se camufla con una apariencia de bondad, con una apariencia de algo bueno, que incluso despierta un interés y también un anhelo a querer imitar esos actos. Entonces, por ejemplo, como el pastor señalaba y la hermana Lucero complementaba, se ve una adaptación de lo que es ese personaje antihéroe y este personaje que representa estas celebraciones navideñas de la bruja Befana. Y me parece increíble, ¿no? Cómo pasar de eso a un personaje viejito, barrigón, con una apariencia de ternura, de bondad. Y ese es el engaño del diablo, porque el origen y la esencia sigue siendo diabólica, sigue siendo algo oscuro. Sin embargo, Satanás lo camufla de tal forma que sea aceptado y que sea recibido, incluso adorado por toda la humanidad, por todo el mundo, porque recordemos que esta celebración pues es mundial. El hermano César creo que quiere agregar algo a esto que estamos hablando. Adelante. Sí, hermano, aprovechando que estamos hablando de películas y de antihéroes, en este momento
se nos está adoctrinando referente a este tipo de antihéroes, ¿no? Vemos una ola impresionante de películas y de series de televisión en donde el antihéroe termina siendo el héroe, y estos antihéroes pues no tienen las cualidades del héroe tradicional, sino que no importa lo que hacen, si es bueno o malo, siempre y cuando cumplan con su objetivo. Entonces el fin justifica los medios. Este antihéroe termina siendo amado por los hombres, termina siendo una inspiración para los hombres y termina cumpliendo los propósitos que el hombre quiere. Nosotros podemos ver ahorita esta película que salió de Black Adam, que es el Adán negro, donde demuestra que no importa lo que se haga siempre y cuando se llegue a su objetivo. En esta película vemos el Joker también, el Joker de Batman, que era el malo, termina siendo ahora el bueno. Rápido y Furioso, unos ladrones terminan siendo buenos y no importa el medio, sino que cumplen con su propósito. Entonces bien vemos este adoctrinamiento, y esto nos lleva a que muy pronto pues va a llegar realmente el antihéroe y no nos vamos a dar cuenta. Y vamos a terminar adorándolo y vamos a terminar aceptándolo, porque esa adoctrinación nos lleva a no tener un discernimiento de lo que es bueno. Entonces fijémonos que estos antihéroes de la Navidad hacen y cumplen ese mismo papel, donde estábamos hablando de la magia, y entonces vemos que por medio de esto ellos empiezan a adquirir estos poderes, entre comillas, o esas características que solamente las tiene Jesucristo, que solamente las tiene Dios, como Papá Noel, saber si el niño se portó mal o bien, como saber qué regalo llevar, cómo entregar todos los regalos en un tiempo determinado. Entonces esto empieza a ocupar el espacio de Dios y empieza a llenar nuestros corazones, y es mucho más fácil creer en el antihéroe, porque el antihéroe llena nuestras expectativas, nuestros deseos de la carne. Porque ¿qué es lo que Papá Noel nos trae? Nuestro regalo, lo que hemos escrito, lo que hemos pedido, pero algo que satisface nuestra carne, y entonces lo terminamos nosotros colocándolo en un pedestal, colocándolo en un sitio en donde no debería de estar, ocupando el sitio en nuestro corazón, en nuestra mente, que no debería de ocupar. Y el Papá Noel recorre también ese camino del tiempo y de las épocas, y en cada tiempo y en cada época pues va colocando, así como fue Semiramis, va colocándosele sus nombres, sus adaptaciones, y nosotros podemos ver que por medio de la publicidad es que Papá Noel tomó una fuerza impresionantemente grande. Por medio de la publicidad que se hizo a través de los refrescos de Coca-Cola, ellos toman esa imagen de Papá Noel, la masifican y la comercializan, colocándole sus colores, colocándole sus logotipos, y es muy curioso de dónde sale la figura de Papá Noel, y esta sale o se la inventa un artista que se inspira en un vendedor jubilado, en un abuelo, y por eso nosotros lo vemos como el Papá Noel viejito, bonachón, gordito, decía la hermana, rosadito, con sus cachetes y su sonrisa, un abuelito perfecto, perfecto para la venta, perfecto para vender. Y el objetivo de los refrescos era llegar a los niños, para que los niños consumieran ese producto, porque si tú aseguras que el niño consuma, pues cuando grande va a tener una mayor dependencia. Entonces fijémonos todo esto que se arma a través de ese antihéroe, y aparte de eso entonces entra el cine y la televisión y lo vuelven totalmente mágico, y entonces esto se vuelve normal. Entonces la magia entra, como decían con Harry Potter, y se vuelve normal. Es normal la magia, es normal encontrar seres con poderes que solamente se le atribuyen a Dios, pero que por nuestra ignorancia terminamos creyendo en todos estos antihéroes.
Añadiendo un poco, hermano César, a lo que se está hablando, también me gustaría puntualizar en lo siguiente, y es que con estos personajes y con esas celebraciones se promueve mucho la mentira, y desafortunadamente esto viene básicamente o principalmente de los mayores, y esto hablando de los niños. ¿Por qué? Porque los mismos adultos son los que inculcan a los niños el que no, haz tu carta, escríbele a Papá Noel, escríbele al niño Dios, pídele lo que quieras, y eso, mejor dicho, traman todo un espectáculo para cumplirle los deseos a los niños, y los niños creyendo, imaginando que pues ese personaje que es ficticio y que es un invento de Satanás es real, y terminan poniendo allí su fe y su credibilidad en una completa mentira y en un engaño. Entonces ya en este punto no solamente se promueve la mentira, sino se promueve la idolatría. Y en este punto de la idolatría me gustaría remontarme un poco a lo que nuestro pastor Danilo hablaba en un principio, refiriéndose a Nicolás de Bari. Este obispo, con el tiempo, fue canonizado. Entonces ya no era Nicolás de Bari, sino San Nicolás. Y de hecho él se convirtió en santo patrón de Turquía, de Grecia y también en Rusia. Y hasta fue nombrado patrón de los marineros. Entonces esta persona común y corriente, por unos actos de generosidad que en su momento tuvo, luego resultó siendo canonizado y representó a un santo. Se le atribuyeron milagros, las personas le hacían peticiones, las personas oraban pidiéndoles el milagro, y entonces esto ya pasó a volverse un asunto directamente relacionado a la idolatría. Y de hecho la Navidad viene a tener como relación con Nicolás de Bari en el momento de su fallecimiento. Nicolás le dieron sepultura el 6 de diciembre del año 345 después de Cristo. Y debido a que esa fecha era muy cercana a la Navidad, pues entonces se le empieza a adjudicar la figura de ese, entre comillas, santo personaje que hoy conocemos y que se dedica a repartir regalos, dulces, golosinas a todos los niños del mundo. Entonces, ya en las épocas posteriores la tradición fue creciendo alrededor de toda Europa, y ya por allá en el siglo XVIII es cuando ya la imagen de este San Nicolás, entre comillas, pues cambia, ¿no? Porque esta influencia alcanza a Estados Unidos, y ahí es que en Estados Unidos pues Coca-Cola le da una representación y le da como una personalidad, ¿no? Y ahí es donde es creado pues este personaje barrigón con gafitas, el anciano del cual venimos hablando, Papá Noel. Entonces nos damos cuenta cómo incluso en este aspecto también hay idolatría, porque realmente lo que se esconde detrás de este personaje son cosas que directamente pues una vez están relacionadas con la iglesia tradicional católica, con la idolatría, con la mentira, con el engaño, e incluso se relaciona con cosas oscuras como lo mencionaba el pastor Danilo y también lo mencionaba la hermana Lucero. Y en este punto a mí me encantaría compartir con los oyentes y aquí con los invitados que están hoy con nosotros lo que nos dice Efesios capítulo 5 versículos 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. El apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Éfeso a eso, a que precisamente andaran en la luz y ya no andaran más en las tinieblas. Y esto es lo mismo a lo que hoy el Señor nos exhorta, y es que abandonemos el engaño y abandonemos la mentira del diablo, porque nos hemos adaptado precisamente y hemos tolerado todas estas cosas mundanas y paganas en nuestros hogares y en nuestras vidas. Y como creyentes
pues no debemos ser extraviados de ninguna manera, porque la causa de esto o de estas cosas, pues lo único que va a provocar es la ira de Dios. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y recordemos que como creyentes, el Señor nos advierte a que pues no debemos tener parte en ninguna conducta impía, porque esto pues deshonra el nombre de Cristo y esto también arruina el testimonio y invita a otros a que precisamente también sean desviados. En este punto también me gustaría leer lo que nos dice el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Voy a compartir con ustedes un comentario y lo voy a leer tal cual como está. Dice lo siguiente: los creyentes no deberían participar en las obras infructuosas de las tinieblas, bien por participación o por ninguna actitud que pudiese indicar tolerancia o indulgencia. El creyente es llamado no solo a abstenerse de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que debe reargüirlas o denunciarlas. Lo hace de dos maneras. Primero, con una vida santa, es decir, con un testimonio. Y segundo, con palabras de corrección pronunciadas bajo la dirección del Espíritu Santo. Y es importante que denunciemos el engaño de Satanás y que nos apartemos de las tinieblas y de estas obras impías, acercándonos a la luz a través de la verdad de la palabra del Señor. Entonces esta es la invitación que nos hace el Señor, como en otras oportunidades lo hemos dicho. La decisión es de cada uno de nosotros, pero el Señor nos está dando un conocimiento extenso respecto a todo esto, y el Señor también nos llama a que no hagamos parte de nada de esto y que realmente cuidemos de que el lugar que le pertenece a Dios en nuestros hogares y en nuestros corazones no sea reemplazado por un impostor, ni por un antihéroe navideño, ni por un personaje inventado directamente por Satanás. Porque como es, señora. Perdóname, es para complementar lo que estás diciendo, y es leer 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, donde dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces aquí lo que nos dice es: oiga, tengan cuidado, porque si Eva fue engañada, ¿sí?, ustedes también pueden ser engañados por sus sentidos, que porque se ve muy lindo, que porque se ve muy bonito, y también no tolerar esos antihéroes, no tolerar esos dioses, porque en el momento en que yo le digo: ay, mira lo que te trajo Santa, o mira lo que el niño Dios te trajo, pues yo le estoy poniendo un Dios al niño, porque le estoy diciendo: este es el que provee. ¿Sí? No le estoy diciendo: mira, Dios nos bendijo y por la misericordia del Señor te puedo dar este regalo, ¿sí?, suponiendo hipotéticamente que yo me dé por dar regalos, ¿sí? Entonces es darle a entender al niño, y yo pienso que la Navidad es una época que, si la llevamos bien llevada con la sabiduría del Señor, al niño se le puede instruir, porque las generaciones futuras son las que van a seguir la tradición. Ellos son los que van a seguir con la situación del árbol, del pesebre, todas estas cosas. Entonces es bueno que en esta época hagamos, pero a la inversa. En vez de adoctrinarlos para mal, los adoctrinemos para bien, y aprovechemos esta época para decirle: mira, si es esto y esto y esto, entonces mira, ese señor Papá Noel no existe y es una leyenda. A los niños desde segundo de primaria se les enseña que es una leyenda, segundo, tercero de primaria. Entonces es algo que se cuenta para un origen de algo, pero no es verdad. Entonces cuando al niño se le empieza a hablar así, se le empieza a mostrar que hay un Dios verdadero, que todo eso, ya simplemente nosotros cumplimos con la función, como cuando uno evangeliza. Uno lleva la palabra y el Señor es el que ya da el crecimiento de ella. Pero no nos unamos con las tinieblas, porque sí, nuestros sentidos, así como Eva fue engañada, podemos ser engañados, y así como ellos recibían otro evangelio, hablándole Pablo a los Corintios, pues nosotros tal vez sin querer queriendo también estemos recibiendo lo mismo. Era eso, hermanita Juliet.
Aquí vale la pena, Lucerito, hacer referencia a lo que hablabas en el segundo episodio, el segundo programa de este especial fin de año, en el que mencionabas la historia del pescado. Y precisamente es lo que está ocurriendo, que simplemente se sigue la tradición porque fue lo que me enseñaron, porque fue lo que me dieron, así yo no tenga idea ni conozca a profundidad cuál es el trasfondo, cuál es el origen, si esto es de Dios, del diablo o de parte de quien viene. Pero la oportunidad que el Señor nos da es que podamos romper con ese ciclo. Entonces, por muchas generaciones se ha compartido esa tradición, porque inicialmente empieza con una costumbre, ¿no? Es que eso lo hacemos así, lo hacemos así, y es una costumbre hasta que esa costumbre se vuelve una tradición y pasa de generación en generación. Pero cuando conocemos la verdad, el Señor nos invita a que acabemos con ese ciclo. Y si yo no sabía por qué al pescado, como mencionabas tú, en esa historia le quitaban la cabeza, y yo lo hacía porque eso fue lo que me enseñaron. Pero luego comprendo que era porque en una época pasada, en la necesidad, pues no permitía tener muchos utensilios de cocina y los sartenes eran pequeños, y como el pescado no cabía en el sartén, pues tocaba quitarle la cabeza. Por ese motivo era que se hacía. Y cuando ya se entiende eso, y viendo que ya con la modernidad y de pronto ya con más accesos económicos, los sartenes son más grandes y yo no tengo que quitarle la cabeza al pescado, ¿sí? Y entonces esto me permite que yo ya pueda fritar o cocinar el pescado completo sin necesidad de quitarle la cabeza. La cuestión es que nosotros nos despojemos de la tradición, de la costumbre, porque cuando esto se arraiga en el corazón, pues es un asunto más difícil de sacar. Añadiendo lo que la hermana Lucero nos habla aquí en 2 Corintios 11:3, esa es la invitación que el Señor nos hace. Que la fidelidad sincera, pura, y esa devoción a Cristo no sea cambiada, no sea reemplazada por ningún otro Dios que no sea Él. La sinceridad de la fidelidad en nuestro corazón debe solamente ser ocupada con una sola persona, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con este tipo de cosas en las que nosotros participamos, pues estamos permitiendo que algo ajeno a Dios ocupe su lugar. Y démonos cuenta que desde el Antiguo Testamento el Señor siempre ha condenado la idolatría. Y hoy en día, de una forma sutil, porque las personas piensan que de pronto porque no van a una iglesia católica y se arrodillan frente al ídolo que comúnmente se encuentra, yo qué sé, el Jesucristo crucificado, la Virgen María con sus infinidad de nombres, entonces solamente de esa forma pues estoy idolatrando. Y resulta que en estas celebraciones y la participación de estas celebraciones se denota 100% la idolatría por todos lados. Mirábamos en el episodio anterior, en el programa anterior, que las velas y la celebración de las velitas está relacionado con el festejo a la Inmaculada Concepción de María. Entonces, con el solo acto de yo prender las velas, yo ya estoy participando 100% de ese acto de idolatría, porque el trasfondo de la celebración nos lleva a eso, ¿sí? Participar de la quema de los faroles, participar de, incluso nuestro hermano César nos hablaba y nos explicaba acerca del significado de los colores de cada vela y qué representaban. Las peticiones a los ángeles, a veces también las personas representan en la quema de sus velas. Entonces todo esto nos damos cuenta que gira alrededor de la idolatría, y el Señor precisamente nos exhorta a que nosotros no seamos partícipes de esto. Y hay algo también importante que aquí se denota: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Entonces el Señor aquí nos muestra que así es como Satanás trabaja, con la astucia. Y muy astutamente, muy sutilmente, es que logra engañar a la humanidad. Entonces me gustaría, Pastor Danilo, que nos ayudara a concluir todo esto que el Señor nos permite hablar con respecto a lo que es el antihéroe de la Navidad. Claro que sí, hermana, pues como realmente por cuestión de tiempo esto es mucho más largo de lo que uno puede pensar, porque vamos a lo mismo, ¿no?
Estábamos hablando de cuando las tradiciones pasan de generación en generación y precisamente pasa eso, ¿no? Cuando pasa de generación en generación, pues se van degenerando y van generando, valga la redundancia, más y más engaño. Hoy por hoy, con lo del feminismo, no es nada de raro que dentro de poco tiempo y de hecho ya ha sido de cierta manera promovido lo que es la mamá Noel, ¿no? Porque pues con el feminismo pues no se puede conseguir solamente al hombre, sino también tiene que estar la parte de la mujer. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Sí, 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 sí. Y pues a la par pues también tiene que ser, tenemos que con lo de la agenda, lo de la globalización y todo lo de la agenda 2030, pues también tiene que estar incluido alguien que no se conozca cuál sea el sexo y que también se le tenga que considerar un personaje dentro de la Navidad. Todo eso va para allá porque es la degradación, ¿no? Y pues como el tema central básicamente son los niños, esto también lo van a tener que aceptar a través de la Navidad. O sea, es increíble porque hablando de esta parte de San Nicolás, aún en esta parte nórdica, por ejemplo allá en la República, en lo que es Europa y la República Checa, este Santa Claus, este San Nicolás santo, entre comillas, a que si nosotros nos podemos les iba a preguntar o les iba a decir más bien a que no adivinan, pero nosotros no adivinamos más bien o no, si podemos acertar de quién iba acompañado, pues precisamente iba acompañado de un demonio llamado Cherub y de un ángel, como es lo tradicional en esa región. ¿Qué pasa? Este demonio, pues Santa Claus supuestamente lo obligó a que fuera un ser bueno, ¿sí? Entonces San Nicolás es el que obliga al demonio a ser bueno. Y pues nosotros sabemos que eso es algo realmente absurdo, ridículo e imposible, pero pues como de eso se trata, ¿no? De añadir de cada región lo que la tradición y la cultura pues indique, aún estas cosas también las vemos asociadas con este personaje este antihéroe tan popular y tan defendido como lo que es en esta época Santa Claus. Entonces, lo mismo, es una mezcla promiscua de mucho paganismo, pero lo más terrible es mucho satanismo, mucho ocultismo que los niños pues obviamente no pueden discernir ni entender, pero los que se supone que debemos tener algo de entendimiento, que somos los adultos, pues debemos rechazar esto de tajo, entendiendo que es que lo que se mueve detrás de esto son muchos derechos y muchas oportunidades para que el diablo directamente sí puede llegar a afectar una de estas vidas, incluso la nuestra, porque yo pienso, y debemos ser muy conscientes de eso, no es gratuito que también estas vestimentas de Papá Noel se hagan como una moda para esta época, pero ¿qué representan estas cosas? Por ejemplo, este gorro que básicamente está hablando de lo que son los gorros de las pitonisas porque terminan en punta, y el color rojo, bueno, son cosas que nosotros no podemos especular, pero sabemos que sí encierran una simbología y un misterio que obviamente no tienen nada que ver con Dios, y lo que hacen más bien es fomentar, inducirnos, involucrarnos en este tipo de ocultismo que es completamente desaprobado de parte del Señor. Me gustaría agregar a eso, pastor, que nosotros hablamos de Papá Noel, ¿no? Pero que esto encierra a cualquier personaje que no necesariamente se llame Papá Noel, pero que represente lo mismo. Porque como lo hemos venido viendo programa tras programa, es la misma esencia, es la misma manifestación, que simplemente cambia de nombre, y de pronto digamos que la representación física del personaje puede que también varíe, pero la esencia sigue siendo, como el pastor lo señala, promiscua, pagana, completamente oscura, satánica y bueno, súper alejada de algo bueno, de algo divino, y como lo quiere hacer ver Satanás y el mundo, algo honorable, algo bueno, algo que representa unidad y algo que representa amor. Hermano César, sus conclusiones. Sí, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, y el objetivo de esto, el punto de mira son los niños, y nosotros como adultos, como creyentes, pues no debemos de dudar en cuanto a esto, ¿no? Porque vemos que muchos creyentes dudan si deben involucrar a Papá Noel en la Navidad o no involucrarlo, pero realmente pues eso demuestra una falencia en nosotros como adultos, porque empezamos nosotros a generar falsas expectativas en los niños que a la larga, cuando crezcan, les va a causar grandes dificultades en su creencia, en su fe, porque pues desde pequeños ya la han perdido. Y la han perdido porque nosotros los padres, los adultos, hemos mentido.
y entonces pues al mentir nos hacemos partícipes de el padre de la mentira, y de ahí para allá pues no hay nada más que hacer, porque queda muy difícil derribar todos esos argumentos que se han levantado en contra de Dios, y solucionarlo cuando sean grandes pues va a generar más bien como una rebeldía en ellos, y no van a querer saber nada de Dios. Y que estamos a tiempo, hermano César, de romper con ese ciclo, porque si seguimos extendiendo la tradición, pues ¿quién nos dice que a los que transmitamos esa tradición, pues si de pronto la vayan a romper? Lo más probable es que no, es que continúe. Entonces, con la ayuda del Señor, la invitación es esa. La elección está en cada uno de nosotros. Hermanita Lucero, llegamos al final del programa. ¿Cómo puedes concluir toda la enseñanza del día de hoy? Yo pienso que con uno de los mandamientos, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso es lo fundamental. No le digamos dioses a algo que no es Dios. No los tratemos más bien como dioses. No les rindamos ese culto y esa adoración. El comercio rinde un culto a llámese, por ejemplo, bueno, va a sonar muy feo y de pronto la gente dice, ay, pero es que usted no vive de esto. Por ejemplo, el comercio de todo lo que son vitelas, de todo lo que son velas, de lo que son veladoras, se le está rindiendo un culto y una adoración a alguien que no es, y es en este caso a María. En los centros comerciales aquí en Colombia hasta ahorita hace como unos 10 años, se empezó a poner Papá Noel y elfos y duendes. A mí me sorprendía ver decoraciones con duendes y con nieve, cuando aquí en Colombia nevará por allá en el Nevado del Ruiz y en la Sierra Nevada de Santa Marta, y eso que ya se está extinguiendo. Pero entonces nos damos cuenta cómo nosotros adoptamos dioses ajenos. Entonces lo importante es que nosotros como creyentes no pongamos dioses ajenos delante de nosotros, les enseñemos la verdad a los niños con amor, con misericordia, y los llevamos por el camino que es. No tengamos miedo, es que ay, pero es que el niño se siente mal, pero es que nos van a decir que somos aburridos. Debemos enseñarles de pequeño al niño, ya que lo tenemos en nuestra casa y son nuestros hijos, que el seguir a Cristo va a costar, pero también hay un galardón muy grande que nadie se lo va a quitar una vez que lo tenga. Entonces es importante fomentar desde ya el valor y la fe en nuestros niños, y el valor y la fe se fomenta diciéndoles la verdad y llevándolos a Cristo. Esa es mi conclusión, hermanita Julia. Así es, de hecho una de las preguntas de alguno de nuestros oyentes hacía referencia a cómo poder guiar a los niños y explicarles acerca de por qué no debería celebrarse estas festividades, por qué no deberían participar en esto, y eso incluye pues los simbolismos, los personajes y todo lo demás. Y bueno, pues ahí está la respuesta a la inquietud de los que tuvieron la inquietud respecto a esto. Y bueno, con la ayuda del Señor, esperamos que este programa haya sido de gran bendición para los que nos escuchan. Con la bendición de Dios, seguiremos adelante. Nos acercamos al final de este especial fin de año, pero contamos con la participación de toda la audiencia, así que los animamos para que sigan participando a través de sus redes sociales con el hashtag Encamíname a una respuesta, y hagan sus preguntas, porque más adelante participaremos de más temas. En esta oportunidad pues todo está relacionado a estas festividades precisamente por la época, pero en próximas oportunidades vamos a tener en cuenta todas las inquietudes que tengan sobre temas variados. Entonces los invitamos a que participen, a que sigan haciendo sus preguntas y a que opinen respecto a estos programas que el Señor por estos días nos está permitiendo compartir con todos ustedes. Para el próximo episodio estaremos profundizando acerca de las costumbres y tradiciones paganas y entenderemos un poco más a fondo acerca de la circense parafernalia navideña. Entonces, con la bendición del Señor, nos encontramos en una próxima emisión. Recordarles que esta estación radial y este espacio Encamíname una respuesta hace parte del Ministerio Iglesia Cristiana Trina Cristo Es, bajo la dirección de nuestro pastor, presidente fundador Laurentino López Aldana.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter e Instagram. Allí nos encuentran como Encamíname Radio y en YouTube y Spotify Encamíname Radio Oficial. Muchísimas gracias por acompañarnos, a nuestros invitados también muchas gracias por estar aquí, participar con nosotros de todos estos temas y con la ayuda del Señor nos encontramos en la próxima. Bendiciones para todos. Envía tus preguntas e inquietudes a nuestro WhatsApp 322-508-0576, a cualquiera de nuestras redes sociales o a través de la caja de comentarios que está en nuestro sitio oficial www.encaminameradio.com con el hashtag Encamíname a una respuesta. Nos encontramos en la próxima.